Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Dos ex generales de la FAE fueron vinculados como presuntos autores intelectuales del asesinato al excomandante general Jorge Gavela. El tercer informe del perito Mesa pasará a manos de la Fiscalía General. Más adelante, los detalles. Ahora, lo más destacado del día. Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que un grupo de delincuentes robaron a un conductor a la altura de los túneles en San Roque. Aparentemente bajo la modalidad del bujiazo, aprovecharon un pequeño descuido. La Policía Nacional permanece en la zona. Es la avenida Mariscal Sucre en San Roque. La cámara de seguridad captó cómo actúan los delincuentes. Están encapuchados. Ya vieron a la víctima. Saltan por la puerta de la parada y van detrás de un carro. Sorprenden al conductor y en cuestión de segundos le roban. Se metieron por las ventanas y a correr se ha dicho. Mientras ellos escapan, hay otros dos sujetos que al ver el atraco se suman también a la huida. Fueron quienes, segundos antes, observaron absolutamente todo por entre las ventanas. Acudimos entonces a San Roque, una zona que tradicionalmente ha sido insegura y quienes viven por aquí lo confirman. ¿Y a usted ya le robaron por aquí? Sí, algunas veces, los aretes, pues ya no me pongo mejor ya. Aretes, plata. Otra vez ahí sí me siguieron, pero yo troté y no me pasó nada, dando gracias a Dios. Durante nuestro recorrido pudimos constatar que los policías hacen controles. Y esto fue lo que les retiraron a algunos ciudadanos. Tijeras, pinzas, marihuana, pipas. Alrededor de unas 15, 16 funditas que tenemos ya en la mañana y en la tarde. Son consumidores, por eso que no se puede judicializar. Los uniformados están aquí desde hace algunos meses. Y sí, ha mejorado la seguridad. Tenemos 60 uniformados. Adicional a eso tenemos personal del grupo del GOM. Sin embargo, cuando los gendarmes se retiran, los delincuentes están pendientes. Y es que es un secreto a voces eso de la venta de sustancias ilícitas. Porque fuera de cámaras, la misma gente nos lo comentaba. Los operativos se van a mantener para controlar el orden. Pues aquí los delincuentes aprovechan el más pequeño descuido. Tenga cuidado cuando conduce, en las paradas, en las calles, que los pillos acechan. Informó Marilyn Jaramillo. Al sur de la ciudad de Santo Domingo, dos ciudadanos lograron escapar antes de que una multitud enfurecida los linche. Los sospechosos les acusaban de haber violentado sexualmente a un joven con discapacidad intelectual. La gente quería quemarlos, cogerlos y quemarlos vivitos a ellos. Entonces tiene que quemar el resto del cuerpo. Al joven de 19 años de edad, la familia lo buscaba desde el domingo. Horas atrás apareció en el patio de la casa con aparentes signos de violencia sexual. La indignación de los habitantes de la cooperativa Santa Marta, al sur de la ciudad de Santo Domingo, fue tal que en cuestión de minutos cerca de 100 personas se aglomeraron en el sitio. La autoridad no hace justicia, por lo tanto el pueblo se ha unido aquí, el barrio es muy unido. Ellos querían hacer justicia por su propia mano, por mi sobrino. En primera instancia había un sospechoso quien logró huir a tiempo de la multitud enardecida que buscaba hacer justicia por mano propia. Corrió el rumor que un segundo sujeto habría participado del reprochable acto y se fueron en su búsqueda, pero tampoco estaba. La gente quería quemarlos, cogerlos y quemarlos vivitos a ellos, porque ellos no pueden venir de la noche a la mañana hacer daño a los niños inocentes. Unidades policiales llegaron al reporte de auxilio. La integridad de una mujer conviviente de uno de los sospechosos estaba en riesgo. Los uniformados la rescataron. La acción fue rechazada por los habitantes de la cooperativa Santa Marta. En medio de la confusión agredieron al patrullero policial que resultó con varios daños. La policía no hizo nada, dejó liberar a las personas que estaban escondidas. La gente se unió para ir a buscarlos y créanme que cuando los encuentren, ahí sí que sabrá de Dios qué les pasará. Ahí no terminó la indignación. Ingresaron a la vivienda del sospechoso, sacaron sus cosas y les prendieron fuego en plena vía pública.
Nosotros como familia hemos recibido ya amenazas. ¿Qué tal? Nos amenazaron que nos van a quemar con todo, tal como se quemaron las cosas, pero nosotros en eso no tenemos que ver, porque fue el pueblo, el barrio que se unió. La policía, mediante boletín de prensa, señaló que realiza las investigaciones del caso para dar con él o los responsables de este hecho, informó Iván Casamen. En Esmeraldas, en 2 operativos policiales en busca de contrarrestar los delitos, unidades especiales decomisaron 5 armas de fuego. 4 personas fueron detenidas. Entre las armas sobresale un fusil de guerra. Trabajos de inteligencia permitieron llegar hasta el sector de San Miguel, más conocido como La Cananga, al norte de la ciudad de Esmeraldas, donde en un inmueble integrantes de un grupo delictivo organizado supuestamente almacenaban armas de fuego. A la llegada de los grupos élite de la policía, ubicaron a 5 sujetos que estaban circulando en un vehículo. Alertados a través de las cámaras del ECU 911, se identificó un vehículo tipo Hyundai. La rápida acción policial permitió la captura de los 5 presuntos integrantes de una organización delictiva, de los cuales 4 estaban armados con revólveres. Aparentemente tenían planificado perpetrar una acción violenta. Entre las hipótesis, un acto de sicariato. Tipo calibre 38, todos cargados en sus tambores con munición completa y que iban a ser utilizadas en algún delito. Más temprano, en otra acción policial al sur de la ciudad, tras una persecución ininterrumpida, agentes policiales lograron decomisar un fusil calibre 2.26. En flagrancia ingresaron a un domicilio donde los gatilleros dejaron abandonado el arma de guerra. Que tiene munición de guerra, en la cual se encontraron 20 cartuchos sin percutir y que serían posiblemente utilizados para generar algún delito. Los sospechosos no lograron escapar. El arma será sometida a las pericias respectivas en el Departamento de Criminalística. Quienes la portaban serían integrantes activos de un GDO. Se generarán los procesos de vinculación e identificación para vincular a esta arma y los posibles causantes a algún otro hecho criminal que haya ocurrido tanto en las provincias de Esmeraldas o en algún otro lugar del país. Jornada fructífera, en total 5 armas de fuego fuera de las calles de Esmeraldas, informó Iván Casamen. Según el gerente de la empresa metropolitana Metro de Quito, los diferentes sistemas de pago que tendrá el nuevo sistema de transporte de la capital van por buen camino. El alcalde Pavel Muñoz aseguró que se encuentra renegociando la deuda con la operadora. Los detalles en breve. Un agente de la Comisión de Tránsito fue asesinado por sicarios en el cantón Naranjal. El joven uniformado estaba en un procedimiento cuando fue sorprendido por sus verdugos, que le dispararon directo en la cabeza. Mientras custodiaba un tráiler que circulaba en la zona urbana del cantón Naranjal, el agente de tránsito Jonathan Agustín Azanza Granda fue asesinado por parte de sujetos hasta ahora desconocidos. El hecho violento se registró poco antes del mediodía de este martes, cerca del Parque Chilla. Una motocicleta con 2 ocupantes disparan contra la humanidad del servidor de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por lo cual inmediatamente llegan las ambulancias y se le da los primeros auxilios, pero ya se ve que la persona ha fallecido. Las unidades de socorro se activaron inmediatamente y llegaron hasta el lugar del ataque para ayudar al uniformado de 30 años. Sin embargo, no pudieron hacer nada, pues recibió más de una docena de disparos y la mayoría fueron en la cabeza. La Policía Nacional del Ecuador tiene algunos indicios, especialmente con DINASED, algunas líneas de investigativos, y al momento se está realizando la flagrancia del caso para dar con los autores de este hecho delictivo. Por ahora, las autoridades buscan establecer las motivaciones de este crimen, del que levantaron alrededor de 15 indicios balísticos. Con el asesinato de este joven naranjaleño, este distrito ya registra 99 muertes violentas en lo que va del año. En Naranjal informó Miguel Laje.
Un mototaxi fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en Milagro, provincia del Guayas. Al momento del ataque, la víctima estaba a bordo de su motocicleta. La policía investiga las motivaciones del hecho violento. Son los momentos en que los familiares de Oliver Isaías González Cisneros llegan hasta la Ciudadela El Porvenir para confirmar la mala noticia. El joven de 18 años estaba sin vida junto a su moto como consecuencia de un ataque armado por parte de sujetos hasta ahora desconocidos. El señor se estaba trasladando, trabajando como mototaxi, lugar en el cual para la marcha un momento de su vehículo tipo motocicleta. Al parecer vienen una motocicleta, 2 ocupantes y proceden a disparar contra la humanidad de la persona fallecida. En cuestión de minutos, la calle Otto Arosemena estuvo copada de curiosos que se aglomeraron para observar el procedimiento policial, pues a pocos metros del cuerpo de la víctima quedaron los indicios balísticos. Bueno, tiene disparos en la cabeza y se han levantado algunos indicios. Asimismo, al momento ya se encuentran levantando todos los indicios las unidades de investigaciones de inteligencia y criminalística, y de igual manera tenemos algunas líneas investigativas para la localización y captura de los causantes de este hecho delictivo. El dolor de la familia del joven fallecido era evidente y la desesperación se apoderó de ellos. Los uniformados levantaron el cuerpo en medio de los gritos de quienes exigen la captura de los autores de este hecho violento. En Milagro informó Miguel Laje. Un menor de edad y un adulto fueron asesinados en un parque municipal ubicado en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional informó que las víctimas fueron llevadas con engaño hasta el sitio para luego propinarles varios disparos. Los llevaron en una tricimoto hasta este parque lineal y no precisamente para distraerse, sino para acabar con sus vidas. Se trata de Michel Josué Cuero Arboleda, de 17 años, y Juan Gabriel Intriago Vera, de 19, quienes fueron acribillados en el sitio. Los moradores del lugar exacto en donde yacían los 2 cuerpos no nos supieron dar mucha información. Lo que sí nos comentaron es que eran 3 personas que estaban conversando pues en una primera instancia, y que uno de los ciudadanos pues saca relucido un arma de fuego y procede a dispararles a los otros 2 muchachos. El doble crimen se produjo la noche de este lunes en la cooperativa Jaime Toral, en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil. Aquí la gente no puede salir, esto ya se está convirtiendo en tierra de nadie. Que le pongan luces, que haya iluminaria, porque por eso está tanta delincuencia. Hicieron muy estrecho el municipio ese de ahí. Habitantes de la zona mencionan que las víctimas son de otro sector y que los llevaron hasta el lugar aprovechando lo desolado y oscuro del sitio. Son de las Malvinas, dicen, no las conocemos por aquí. ¿Cuántos disparos escucharon ustedes? 20. En el lugar la policía levantó 12 restos de balas. Lo que no obtuvo fue videos que hayan registrado lo sucedido, pues las cámaras de seguridad ubicadas metros más adelante aparentemente no están en funcionamiento. Según cifras policiales, del 1 de enero al 11 de julio del 2023, solo en Guayaquil han ocurrido 1.266 crímenes, informó Jorge Salazar. En la ciudad de Esmeraldas, agentes del grupo Gema decomisaron 300 kilos de cocaína. 5 personas fueron detenidas. La droga era transportada en 3 vehículos de alta gama. Los equipos se ubicaron en puntos estratégicos que son identificados en base a un análisis del delito. En esta oportunidad, el operativo de interdicción lo armaron en el sector de Camarones. Al parecer, a los transportistas les advirtieron que estaban en la carretera y para evitar el control se estacionaron a un costado de la vía. Al momento de ser interceptados con las preguntas, pues no pudieron justificar la procedencia de dónde vendrían. Lo que no contaban los amigos, que se quedaron en la mitad de los equipos tácticos que prácticamente les cerraron el paso. Al revisar los vehículos se toparon que los 3 carros de alta gama tenían un doble fondo construido desde el asiento posterior hasta la cajuela. La mayoría de incautaciones pues se ha logrado en Esmeraldas, Tulcán, Baeza.
Cada vehículo transportaba 100 kilos de clorhidrato de cocaína, es decir, los 5 ocupantes llevaban 300 kilos de alcaloide de alta pureza que habrían cargado en algún punto del cantón fronterizo de San Lorenzo. Posiblemente son correos humanos, ¿no? Pero estamos en las investigaciones respectivas para determinar ellos qué función tenían, si eran propios de los vehículos o propios de las organizaciones. Aparentemente la droga buscaba salir de Esmeraldas en la ruta Santo Domingo, Los Ríos, Guayaquil. El jefe del grupo Gema presume que tenía que llegar hasta un centro de acopio para su posterior envío a mercados internacionales. Con las entrevistas ya después de la detención, pues uno de los conductores indicaba que esa droga iba a ser entregada a Guayaquil. Al séptimo mes del 2023, solo el grupo Gema, en interdicción de carreteras, ha logrado el decomiso de 5 toneladas, 200 kilos de droga. En Quito informó Iván Casamen. Más adelante, moradores de Carapungo, al norte de Quito, alertan de nuevos deslizamientos de tierra en la quebrada Carretas, afluente del río Mojas. El cuerpo mutilado de una persona de sexo masculino fue localizado en el sector de Sociovivienda. Tras un patrullaje policial, los gendarmes se dieron cuenta del hallazgo. De pronto había algo inusual entre los escombros y basuras de un terreno baldío, esto en el sector de Sociovivienda, noroeste de Guayaquil. Por ello la policía decidió investigar y aquí se logró encontrar un cuerpo humano en partes, desmembrado. La idea era tratar de identificar lo que la escena tenía. Un nuevo hallazgo que sorprendió a muchos. De un cuerpo desmembrado, depositado en 13 kilos, todo el cuerpo, extremidades, tronco. Es un procedimiento que lo hacemos verificando siempre los canales, sitios abandonados, para evitar cualquier tema de justamente de estos acontecimientos que se dan. De ahí que Medicina Legal llegó para trasladar el cuerpo desmembrado hasta el edificio de Ciencias Forenses para el análisis correspondiente. La investigación debe ser profundizada, pues en la zona no hay cámaras de seguridad ni de vigilancia. Al parecer no es del lugar, no nos indican nada los moradores. Aparentemente, bueno, se puede decir que es más de los 35 años de edad. Sí, todo el cuerpo. Que en los próximos días tendríamos detalles de quién o quiénes dejaron en el sitio el cadáver mutilado, que solo es cuestión de tiempo. Obviamente por el temor que de los grupos delictivos que tienen en la ciudadanía, pero es importante la colaboración de la ciudadanía para poder esclarecer estos hechos. Informó Julio César Sao. Un joven de nacionalidad venezolana fue asesinado durante un robo en el cantón Simón Bolívar, en Guayas. La víctima estaba con otros compañeros realizando trabajos de instalación de internet cuando fueron sorprendidos por los antisociales. Era una mañana tranquila de labores para Carlos José Zambrano Mesa, pues junto a 2 compañeros estaba trabajando en la instalación del servicio de internet en la vía Simón Bolívar, Pueblo Nuevo. En ese momento fueron sorprendidos por antisociales que no solo le quitaron sus pertenencias, sino que además le dispararon al joven venezolano de 23 años. En una motocicleta con 2 ocupantes procede al asalto y robo de las personas que se encontraban en la parte baja y por una situación de, al parecer, que estaba filmando o fue testigo presencial, cegaron la vida de ese ciudadano que al momento ha fallecido. Herido de gravedad, Zambrano Mesa intentó bajar del poste en el que estaba trabajando, pero en medio camino se desplomó. Y cuando llegaron los organismos de socorro, ya lo encontraron sin signos vitales como consecuencia del balazo que recibió. Sí, efectivamente, asistió a las ambulancias del sector, se brindó los primeros auxilios, pero se dio con el deceso de la persona. La Policía Nacional llegó tiempo después y tras el levantamiento de información en el lugar de los hechos, llevaron el cadáver del infortunado a la morgue de Milagro. Mientras tanto, unidades especializadas se desplegaron por todo el cantón a fin de ubicar a los responsables de este hecho delictivo. En Simón Bolívar informó Miguel Laje. Trabajadores de una hacienda bananera hallaron un cuerpo embalado y en avanzado estado de descomposición. El suceso se registró en el cantón Machala. Los malos olores llamaron la atención a los trabajadores de esta hacienda bananera, quienes buscaron la procedencia y se toparon con un cuerpo embalado y en avanzado estado de descomposición.
El cuerpo se encontraba envuelto en una sábana y sobre esto se encontraba también cubierto con varias hojas de plátano, lo que dificultaba la visibilidad de este bulto en el lugar. El suceso se registró la mañana de este martes 11 de julio en el sitio La Patera, jurisdicción del cantón Machala. Los investigadores creen que la víctima tenía varios días en el lugar. Posiblemente ya está más de 3 días en el lugar, por eso es el estado de putrefacción del cuerpo. Y por el mismo estado de putrefacción del cuerpo, pues no se pueden determinar las huellas de violencia que se pueden ver en este momento. Agentes de la unidad especializada realizaron el trabajo de campo, alegando que no se hallaron indicios balísticos en la zona, lo que hace presumir que el ciudadano fue asesinado en otro lugar. Si en el lugar no hay indicios balísticos, pues se presume que se trata de una escena secundaria donde no le ejecutaron a esta persona y solamente le arrojaron el cuerpo. Se conoció que en la provincia de El Oro existen denuncias de varias personas desaparecidas. Toca esperar a que familiares se acerquen al centro forense y puedan identificarlo. Asimismo, se espera el informe de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Informó Richard Ceballos. La policía especializada adelanta investigaciones sobre el hallazgo de un hombre descuartizado que fue encontrado en el barrio El Rosal de Tulcán. El sujeto, que no ha sido identificado, estaba en fundas plásticas. Horrorizados se encontraban los moradores del barrio El Rosal, ubicado junto al aeropuerto de Tulcán, cuando observaban, después de denunciar que en una ladera que conduce a la quebrada fue encontrada las partes de un cuerpo humano en unas fundas plásticas. La policía especializada estuvo presente para determinar las posibles causas del deceso de este ciudadano, que aún permanece sin identificar. Existe una persona desmembrada. Al momento, pues, se han hecho las coordinaciones con la autoridad competente para hacer el levantamiento del cadáver. Asimismo, es trasladado a la morgue para realizar los análisis forenses y que se requieran en este caso para poder identificar al ciudadano. Personal del Grupo de Operaciones Especiales participó en la extracción del cadáver. No se dificultó, pues se encontraba a metros de la vía en una propiedad privada. Al parecer fue ultimado en otra parte y arrojado en el sector. Pudimos acceder más o menos a lo largo de unos 50 metros hacia la quebrada por un camino de tercer orden, donde se puede identificar un cuerpo de sexo masculino, en la cual se realizó la extracción de este cuerpo para entregarlo a lo que es medicina legal y para los trámites posteriores pertinentes. El presidente del barrio manifestó que es la primera vez que ocurre en este tipo de eventos y que no permitirán actos de violencia, por lo que advierte que de darse un suceso delictivo actuarán en defensa propia. El ahora occiso no fue reconocido por ninguno de los moradores. En nuestro sector ha sido objeto de venir a tirar un cadáver totalmente descuartizado. Este es un barrio que también es unido, haciendo actos indebidos como asaltos y un mensaje a toda la ciudadanía de que aquí actuaremos por nuestros propios medios. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. 2 muertes violentas se registraron en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Las autoridades investigan el caso en medio del hermetismo de los testigos de la zona. Los disparos se escucharon en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Aquí en cuestión de segundos se logró divisar 2 cuerpos sin vida, baleados. Cuentan testigos fuera de cámaras que los sujetos caminaban tranquilamente por el lugar cuando desconocidos les dieron alcance. Rápidamente dispararon en contra de uno de los objetivos. La otra víctima logró correr unos pocos metros, pero no le sirvió de mucho. Lograron rodearlo y también le propinaron varios disparos. Al final, 2 muertos es el saldo de un nuevo acto de sicariato en el noroeste de Guayaquil. Los moradores del sector no quisieron dar mayores detalles, pues el temor de lo ocurrido evitaba que contaran lo que sucedió. Medicina Legal llegó al lugar y después de varios minutos levantaron los cuerpos. De ahí a tratar de identificarlos y si los sujetos tendrían antecedentes. La autoridad de seguridad se retiraba de la zona y quedaba un ambiente tenso, el AMPA que no perdona y el temor entre los habitantes del lugar. Informó Julio César Saona. Más adelante, 2 exgenerales de la FAE fueron vinculados como presuntos autores intelectuales del asesinato al excomandante general Jorge Gavela. El tercer informe del perito Mesa pasará a manos de la Fiscalía General. Además, según el gerente de la empresa metropolitana Metro de Quito, los diferentes sistemas de pago que tendrá el nuevo sistema de transporte de la capital van por buen camino. El alcalde Muñoz aseguró que se encuentra renegociando la deuda
con la operadora. Los detalles enviados en el tercer informe entregado por el perito Roberto Mesa, presuntamente como autores intelectuales del asesinato del excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gavela Bueno. El producto fue entregado a Patricia Ochoa, viuda de Gavela, y a la Defensoría del Pueblo. En los próximos días será remitido a la Fiscalía General del Estado. Creo que después de más de 13 años de implorar una justicia, cuando se llegue a la verdad del caso Gavela, lo que menos habrá es justicia. Solo verdad. Tuvieron que pasar casi 13 años del asesinato del general Jorge Gavela y 10 años desde que el perito Roberto Mesa entregó el tercer producto al gobierno de la época para que Patricia Ochoa pueda tener en sus manos el documento donde se menciona con nombres y apellidos a los posibles autores intelectuales de la ejecución de su esposo. Realmente solo para los que querían callar, desgraciadamente no lo consiguieron. A más del tiempo de vivir la persecución, años difíciles, duros para la familia de mi esposo, para mis hijos, para mí. Lo que les puedo decir es: no desistan. En 6 carpetas azules, cada una con 73 páginas, se entregó la reconstrucción del desaparecido tercer producto en torno al caso Gavela. En las conclusiones del mismo se señala que existen suficientes indicios para ubicar al general Borges y al general Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gavela. En el 2008 se compran finalmente los helicópteros DRUV y el general Borges, quien era en ese momento comandante general, a través de un memo, delega la responsabilidad de la recepción de los helicópteros DRUV en el general Espinosa. El general Espinosa cumple con esa orden y emite este documento. En el informe no se descartó el seguimiento y persecución de la que fue víctima Jorge Gavela. Todo producto de su oposición a la compra de 7 helicópteros DRUV por lo defectuoso de su fabricación. Con sus denuncias llegó incluso hasta el propio presidente de la República de la época, Rafael Correa Delgado, no antes de comunicar lo propio a los ministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce. El general Gavela renuncia en abril del 2008, pero antes de renunciar, él se reúne con el presidente de la República el 1 de abril del 2008. Esto consta en la agenda presidencial. Según otra de las conclusiones del tercer producto, se menciona que quienes buscaron silenciar al excomandante general de la Fuerza Aérea pensaron que con la muerte se terminarían las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros DRUV, razón que no fue así, ya que luego del primer accidente en 2009, otros 3 le sucedieron. Cada uno de esos individuos tienen que responder a la justicia, no solo por la pérdida del informe del caso Gavela, sino por también pedir cosas fuera de la ley, como pedir que no se investigue nada acerca de los DRUV. Todos deberían de ser juzgados y que sea la justicia la que se encargue. Copias del tercer producto fueron entregadas a la viuda de Jorge Gavela, a la Defensoría del Pueblo, a la Corte Constitucional y a la Comisión. También se tiene previsto remitir el documento a la Fiscalía General del Estado. Informó Javier Rosero. Casi 13 años han pasado de la muerte del general de la FAE, Jorge Gavela Bueno, aunque en su momento las autoridades determinaron que su asesinato se debió a hechos relacionados con la delincuencia común. Hasta hoy no se tiene certeza el motivo de su asesinato, ni quiénes estarían detrás del mismo. Algo seguro es que su oposición a la compra de 7 helicópteros DRUV le trajo consigo varios problemas denunciados en su momento. Recordar el caso del general de la FAE Jorge Gavela es regresar a un laberinto donde conjuntamente con investigaciones y procesos legales se tienen distintos puntos de vista y especulaciones respecto de su muerte. Teniendo el trágico hecho como el fin de este reportaje, es importante retroceder hacia el principio de esta historia, cuando por el año 2008, en la intención de la Junta de Defensa Nacional para comprar 7 helicópteros DRUV de procedencia india, el general Jorge Gavela se opuso de manera pública a la misma. Ante aquello, de voz del
propio Gabela se conoció que fue perseguido. Incluso en un audio dado a conocer por aquellos años en la Asamblea Nacional entre Gabela y el coronel Roberto Vargas, advertía que si producto del seguimiento que hacían a su persona y a su familia algo les pasaba, la culpabilidad recaería sobre ellos. El general Jorge Gabela Bueno fue baleado un 10 de diciembre de 2010 en su casa, dentro de una urbanización privada ubicada en San Borondón. Producto de las heridas, murió 10 días después. Para aquellos sus palabras se habían cumplido, pues uno de los helicópteros DRUV comprados a la empresa HAL se había estrellado el 27 de octubre de 2009. De esa primera aeronave accidentada se confirmó que su caída se debió a una falla humana. A manera de ironía, raras coincidencias se dieron posteriormente el 20 de febrero de 2014, así como el 13 y 27 de enero del año 2015, cuando 3 helicópteros DRUV, uno por cada fecha señalada, también se vinieron abajo. En su momento se confirmó que la muerte del general Jorge Gabela se debió a un hecho fortuito de delincuencia común. Sin embargo, quedó como una versión inquebrantable de su familia que el verdadero motivo del asesinato fue la oposición a la compra de los DRUV. Los asesinos de Jorge Gabela fueron condenados a 25 años. Sin embargo, debido a la incertidumbre de la familia del militar asesinado, en especial de su esposa Patricia Ochoa, el 3 de octubre de 2012 se creó mediante decreto ejecutivo emitido por el presidente de aquella época, Rafael Correa, una comisión especial con participación de peritaje internacional. Fue entonces que se contrató los servicios del perito argentino Roberto Mesa, quien elaboró 3 productos. El contenido del primero tuvo que ver con el plan de trabajo, el segundo sobre el móvil del asesinato y el tercero supuestamente debía contener los autores intelectuales del crimen. Es ese tercer informe que este 11 de julio de 2023 el perito Roberto Mesa entregó a la Defensoría del Pueblo y a la viuda del excomandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. El mismo se volvió a hacer por pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, en virtud del cumplimiento que debía darse a una sentencia sobre este caso emitida por la Corte Constitucional. Informó Javier Rosero. Como lo anunciamos, por muy buen camino va la integración de los diferentes sistemas de pago que tendrá el Metro de Quito. Así lo informó el gerente de la empresa metropolitana, Víctor Hugo Villacrés, quien presentó un informe ante el Consejo Metropolitano. Diciembre es el mes que se ha establecido para que el Metro de Quito empiece a prestar el servicio comercial a la ciudadanía, fecha que se volvió a ratificar por el gerente de la empresa Metro, Víctor Hugo Villacrés, durante su comparecencia ante el Consejo Metropolitano, en el cual presentó un informe en el que, entre otras cosas, detalló que va por muy buen camino la integración de los sistemas de recaudo, una de las principales trabas de este megaproyecto de movilidad. El avance ya está en el 90%, no vamos a salir con estas facturas, sino con una especie de tickets más pequeños que puedan ser comprados en ventanilla. Y creo que eso da la posibilidad de que la gente pueda moverse con mayor agilidad al momento de adquirir estos tickets. Indicó que en la estación de la Universidad Central se ha establecido un laboratorio desde donde ya se realizan las pruebas de las diferentes formas de pago, como el código QR que está contratado. Vamos a llegar con este QR habilitado a finales del mes de noviembre. Existe un NFC, que es un sistema que ustedes activan en su teléfono móvil. Desde ahí se cargará el saldo a una cuenta ABT y les permitirá también ingresar con sus teléfonos. Adelantó que también es muy probable que se establezca a la cédula de identidad como otro medio de pago. La nueva cédula de ciudadanía que tiene el chip y que ustedes podrán nuevamente utilizar su saldo que está en la cuenta ABT a través de su cédula de identidad. En el marco de esta comparecencia, los concejales presentaron sus cuestionamientos e inquietudes en torno a la deuda que día a día se genera a favor de la empresa operadora, a pesar de que no esté brindando el servicio, más aún tras suspenderlo de forma unilateral el pasado mes de mayo. Sí debemos plata todavía al operador del metro, porque si bien es cierto no está operando porque ellos mismos lo hicieron de manera voluntaria, hicieron una suspensión del servicio, igual se sigue realizando se tienen que hacer todos los pagos debidos. ¿Cuáles han sido las acciones administrativas que ha tomado la empresa Metro de Quito a partir de esta decisión unilateral
de suspender el servicio. Cuestionamientos que fueron respondidos por el alcalde Pavel Muñoz, quien a su criterio no deberían cancelarse los valores pendientes. Sin embargo, aunque no dio muchos detalles, indicó que están en un proceso de renegociación. Podemos informar también en alguna sesión más, digamos, a puerta cerrada del Consejo, porque no quisiera yo, ¿no es cierto?, dar elementos de ninguna característica que pudieran distorsionar el proceso de negociación en la mesa. Ya hemos recibido una propuesta de parte del consorcio Metro de Medellín Transdev. Nosotros estamos contestando eso. En Quito informó Adriana Rojas. Moradores de Carapungo, al norte de Quito, alertan de nuevos deslizamientos de tierra en la quebrada Carretas, afluente del río Monjas. Piden al municipio celeridad en las obras de remediación en la zona y presencia de las autoridades. Los deslizamientos en la quebrada Carretas es una amenaza constante para los habitantes del sector de Carapungo, al norte de Quito. En los últimos días, la erosión del suelo sigue poniendo en riesgo a varias familias que viven con incertidumbre. Es un sonido fuerte que a una le toca salir corriendo a ver qué es lo que pasa. Entonces estamos saliendo, estamos con ese miedo, estamos ya con constante que no llega la solución. Serían cerca de 98 predios afectados y 41 viviendas en riesgo y 5 en alto riesgo al borde de la quebrada. Al momento, la empresa de agua potable ejecuta 2 proyectos hidráulicos, pero los afectados piden celeridad. Hace 3 días tenemos entre 3 a 4 deslizamientos, tuvimos a la madrugada, en la tarde y el último fue a las 2:30 de la mañana. Entonces lo que pedimos es que se apresure, que controlen que esté bien la quebrada. Si bien la problemática no es nueva, este año fue aprobada la ordenanza verde-azul, que marca un precedente para la protección de las 182 quebradas. La Corte Constitucional dispuso como medida de remediación que el municipio elabore la norma. Tenemos aquí, está la sentencia, que tienen que darnos una solución. Esta sentencia tiene el carácter de no repetición. Claramente está aquí lo que vulneran nuestros derechos y no entendemos por qué se siguen dando las vueltas, señor alcalde. En nuestro recorrido constatamos personal municipal en el extremo norte de la quebrada. Los moradores explican que con la normativa la situación debe ser diferente a la de años anteriores y desde los concejales también se generan reacciones. Nosotros vamos también a pedir una comparecencia a la Secretaría de Gestión de Riesgos para que ya no se siga construyendo o no se ponga en más peligro estos lugares que tenemos. Combatir la violencia criminal es una de las prioridades en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia del Ecuador. Varios de ellos han mostrado su interés en privatizar varias áreas de seguridad en el país. Ahora bien, ¿qué tan viables son estas propuestas? Enseguida les contamos. Ecuador cerrará el 2023 con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Atender este gravísimo problema se ha convertido en una prioridad para todos los candidatos a la presidencia y algunos de ellos ya piensan en combatir al crimen organizado en colaboración con el sector privado. La administración de la seguridad nacional es totalmente diferente que la lógica de la seguridad privada. Es exactamente el mismo ejemplo de un administrador público. ¿Puede ser un buen administrador privado? No. Expertos creen que estas propuestas son viables siempre y cuando el Estado conserve el monopolio legítimo de la fuerza. El gobierno nacional no puede perder de ninguna manera ni entregar en privatización esta función que es fundamental del gobierno, que es esta función de la seguridad. Privatizar ciertos sectores de la seguridad, como las cárceles, por ejemplo, es una propuesta que genera posiciones divididas entre analistas. Es una alternativa bastante interesante. El Estado ha fracasado en el control de los centros carcelarios. Entonces se necesita que exista otro actor, en este caso la empresa privada, que venga y colabore directamente en ciertas áreas de la administración carcelaria. Que además es importante un poco ver hacia contextos internacionales, donde han habido ya estas iniciativas y ver de qué manera han ido dando, no han ido dando resultados y de qué forma se podrían incorporar en el Ecuador. Otro de los ofrecimientos es el fortalecimiento de las inversiones público-privadas en materia de seguridad. El sector privado es muy bueno para operativizar un solo problema. Por ejemplo,
sea fronteras y solamente se enfocan en fronteras, o sean puertos y solamente se enfocan en puertos. Finalmente, todos coinciden en que un plan antidelincuencial es exitoso solamente cuando la ciudadanía no cede sus libertades y derechos para gozar de paz social. Informó Álvaro Terán. El 96% de alimentos provienen del suelo, por eso es fundamental cuidar de él para tener una tierra fértil donde además se alimentan el ganado y más animales. Caminamos sobre él. De él depende casi todo lo que comemos y sin él, nuestro planeta no sería la Tierra. Según Naciones Unidas, el 95% del alimento que se produce en el mundo proviene del suelo. Algunos se producen ahí, como las frutas y los vegetales, pero además el ganado usa el suelo como su principal fuente de alimento. Aunque siempre está ahí, cambia con el paso del tiempo y producto de la acción humana va perdiendo sus nutrientes y volviéndolo completamente infértil. La ONU estima que al año se pierden 24 millones de toneladas de suelo fértil en todo el mundo, lo que ha provocado en los países en vías de desarrollo pérdidas que equivalen hasta un 8% de su Producto Interno Bruto. Hablamos de muchos millones de dólares. Por estas razones, la conservación del suelo y su fertilidad ha tomado relevancia con el paso de los años. Fruto de esto, cada 22 de junio se celebra el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. La FAO estima urgente que en todo el mundo se apliquen las prácticas de producción que favorezcan fertilidad y sostenibilidad del suelo, porque con los suelos actuales tan degradados y escasos nutrientes, habría que aumentar la producción alimenticia en un 60% para dar abasto a toda la población mundial en el año 2050. La FAO estima que el 33% de todo el suelo en el mundo está degradado. Esta condición afecta a más de 2.000 millones de personas en el planeta. La purificación del agua se da a nivel del suelo. La mitad del ciclo del agua ocurre dentro del suelo. Si no tenemos suelo, no vamos a tener agua. La biodiversidad, lo que hay de cantidad de microorganismos en una cucharadita de suelo, usted no la tiene en un bosque entero. Restaurar de manera natural un suelo erosionado toma mucho tiempo. Según la ONU, hasta 500 años necesita el suelo para crear una capa fértil de 2.5 centímetros. Casi el 14% de todos los suelos con alta exposición a degradación están aquí, en América Latina. Puede tomar hasta 1000 años producir una pulgada de suelo fértil, pero solo toma segundos destruirlo con inundaciones, tormentas de polvo que arrasan nuestro suelo. Rotar los terrenos de cultivo y evitar los monocultivos son acciones clave para buscar cuidar el suelo. Si nosotros sembramos y sembramos y sembramos y no reponemos nada, digamos, no le ponemos fertilizantes que apoyen las necesidades que esos cultivos están sacando del suelo, a veces Antes de finalizar, les contamos que el juez de la Unidad Judicial Penal de Quevedo revocó este 11 de julio las medidas cautelares a favor de Daniel Salcedo, quien se encuentra procesado por peculado, delincuencia organizada, lavado de activos y fraude procesal. La decisión del magistrado acogió los fundamentos expuestos por la Procuraduría General del Estado, que precisamente, agotando todos los mecanismos y ejerciendo las acciones previstas en la ley, pidió la revocatoria de las medidas, en cumplimiento a lo dictado por la autoridad competente. A Salcedo no se le liberará sus cuentas bancarias ni se le devolverá sus bienes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía.